Vamos a iniciar medios para salir del sistema. Ya es lo que todo mundo quisiéramos, salir en vida, ¿no? Sin sufrirlo, sin estar más ya con esta que parece que nunca va a terminar. Eso es. Si tenemos algo bueno, 2 segundos. Si Sí, tenemos algo bueno hoy por hoy, es que estamos en una nueva etapa. Bueno, yo considero que estamos en una nueva etapa. ¿Por qué? Porque antes, eh, 2 segundos. sí. Como sí. Antes no conocíamos realmente a nuestro enemigo. ¿Por qué hablamos de eso? Pues porque nos centrábamos en que nuestro enemigo eran los políticos, o eran los banqueros, o eran las multinacionales, y no entendíamos realmente cómo alguien podía ser tan malo. No podíamos entenderlo. O sea, yo recuerdo cuando yo desperté, por supuesto, como todo el mundo, entré un poco por la New Age, duré poquísimo, porque rápidamente tomé contacto con el que fue mi maestro y con el que sigue siendo mi maestro, aunque no esté presente, pero energéticamente sigue habiendo un vínculo con él. Y, y a mí no me cuadraba en la cabeza cómo podía haber gente tan mala, tan dañina para el ser humano. Claro, el tiempo fue pasando y en ese tiempo fui dándome cuenta de que no estábamos solos. Había entidades extradimensionales, llamamos o les llamamos demonios, que poseían a humanos, a determinados humanos, según nos cuentan en la película, por ejemplo, El Exorcista, y con esos humanos hacían lo que les daba la gana. Luego llegaron películas como Ellos Viven, donde nos muestran un mundo dominado por seres alienígenas que utilizan nuestros avatares para actuar a través de nosotros. Y empieza a cuadrarte un poco la historia. Empieza a darte cuenta de que el político de turno no es el problema. Porque si tú vas a por el político de turno y consigues quitarlo, el siguiente que se va a poner en su sitio va a ser exactamente igual. El problema no va a ser solucionar, o sea, no se va a solucionar porque cambiemos de política, porque la política sigue siendo igual de corrupta en cualquier país del mundo. El problema no va a ser sustituir a los reyes, porque vendrán nuevos reyes y serán exactamente igual. El problema real está en los alienígenas y en las entidades de otras dimensiones que están actuando en este planeta, en este holograma, a través de seres humanos que no son humanos. La semana pasada era como un adelanto a todo esto y estuvimos hablando de los psicópatas. Nos quedó bastante claro, ¿no? Todo el tema ese. Bien, ahora ya sabemos que esos psicópatas, en su gran mayoría, están dominados por entidades alienígenas, con lo cual nuestro auténtico enemigo en este momento son los aliens, son los alienígenas que tomaron el control del planeta, que manipularon genéticamente al ser humano, que encerraron a la conciencia lumínica que cada uno debería de portar, lo encerraron dentro de avatares y de aspectos físicos que no dicen nada de quiénes somos realmente. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, y según como decía el Tzu, si conoces a tu enemigo, te falta conocerte a ti. Si te conoces a ti y conoces a tu enemigo, todas las batallas que libres contra él serán victorias para ti. Si te conoces tú
cuestión que es complicada, porque habría que empezar a entender quién soy yo. Y no conoce al enemigo, de cada batalla que libres, el 50% serán victorias y el 50% serán derrotas. Y si no te conoces tú y no conoces a tu enemigo, te van a dar tortas por todos lados. Y es lo que le ocurre a la humanidad. La humanidad como generalidad está completamente perdida. No sabe quién son y no sabe quién es su enemigo. Los que empezamos a entender un poco de quiénes somos y empezamos a entender un poco de cómo actúa nuestro enemigo, empezamos a tomar el camino correcto. ¿Y eso cómo se va a ver? Pues se va a ver porque por un tiempo te van a poner las cosas muy, pero que muy difíciles. Porque no le interesa que salgas del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, un promedio o una señal de que vamos por el buen camino, como decía Cervantes, ladran, Sancho, Los luego perros. cabalgamos, ¿no? Quiere decir, están atacándome, voy por buen camino. Si no me atacaran, estoy totalmente perdido, ¿vale? Bien, pues los que ya sabemos eso, empezamos a poner remedio a ese tema. Y hay diferentes formas de poner remedio. Hay formas costosas en tiempo, en esfuerzo, en labor sobre nosotros mismos y cosas costosas en dinero, en notas promisorias, en capital. ¿Vale? ¿Qué nos interesa? Pues nos interesaría encontrar algo que en cuestión de notas promisorias no nos saliera muy caro y nos ayudara a desconectarnos de la Matrix y a la vez poder hacer una labor sobre nosotros mismos que nos permitiría el estar un poco fuera de la Matrix, tener tiempo para nosotros mismos, porque tenemos una economía que nos permite estar estables como mínimo, ¿de acuerdo? Por supuesto, no vamos a ir buscando ningún tipo de altos beneficios, porque no se trata de eso. Más bien se trata de que lo que nosotros vamos a gastar o vamos a consumir sea lo más necesario realmente. Y no vayamos de capricho, no vayamos de deseo, no vayamos de nada de eso, ¿de acuerdo? Con lo cual también hay que educar una programación social establecida, que es la programación del consumismo, que nos la han grabado a fuego, ¿de acuerdo? Sí. Eres lo que consumes prácticamente, el resumen de todo el sistema donde estamos metidos. O eres el producto que yo necesito consumir. Sería otra explicación clara de dónde estamos metidos. Con lo cual, sabemos que estamos dentro de un holograma. Con lo cual, la salida del holograma es lo más complicado de todo. Porque un holograma es como un juego de realidad virtual. La única forma de salir de un juego de realidad virtual es quitarte el casco, desconectarte de todo y ver la realidad. ¿Qué ocurre? Ocurre que el casco está metido dentro de la cabeza. Todos estamos implantados, todos estamos chipeados dentro de nuestra cabeza y hay partes de nuestro cuerpo que también están chipeados. ¿Quién nos chipeó? ¿Quién nos implantó? Los alienígenas. Así pues, hay una tercera vía intermedia entre la parte espiritual que nos sacaría completamente, la parte
de la soberanía que nos sacaría solamente de lo que es el mundo Matrix, y es el poder quitar todos esos chips, todas esas conexiones que hay en nuestra casa, que hay en nuestra cabeza, que hay alrededor nuestra, y que a muchos alienígenas les dice que les pertenecemos directamente. O sea, como cuenta Corrado Malanga en algún momento, en alguna de sus hipnosis, el contenedor es mío, lo controlo yo, porque yo soy el que ha tenido un contrato con él. Todo, absolutamente todo se mueve por contratos. No pensemos que solamente existen los contratos en el plano físico. No pensemos que solamente los contratos existen entre abogados y clientes o empresas y trabajadores. Los contratos existen por la posesión de los seres humanos por parte de los alienígenas. Ellos vienen con su contrato y dicen, este me pertenece. Y mientras que no se rompa ese contrato, ese alienígena es el dueño de ese ser humano. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer, porque es el primer programa, como ya hemos dicho, de esta saga, vamos a hacer un resumen de las posibilidades. Tenemos, a nivel soberano, tenemos una figura de la cual ya hemos hablado algunas veces, que es Remel. Para la gente que no haya oído hablar de Remel, la gente que no esté familiarizada con ese término, o la gente que simplemente nunca entendió de qué estábamos hablando, la Remel es una identidad. Cuando estuvimos viendo los derechos humanos, nos acordamos de que en el artículo 6 decía: todo ser humano tiene derecho a identificarse. No decía en ningún momento identificarse con un DNI de su nación, no, identificarse. La Remel es una identidad tan válida como el ID en cualquier país del mundo. Es una nueva ID, solo que esa ID es controlada por ti, porque los creadores originales de Remel te ceden los derechos de autor sobre esa Remel cuando tú adquieres esa ID. Con lo cual, tú puedes hacer y deshacer lo que quieres o lo que quieras con esa identidad. Ya, de ti depende cuán lejos quieres llegar con ella. El coste de una Remel, hoy por hoy, son 86 euros. 86 euros para poder tener la posibilidad de estar un poquito desconectado del sistema, ya merece la alegría. ¿De acuerdo? La Remel funcionaría como un pasaporte, como una nacionalidad, con lo cual daría estatus diplomático. ¿Por qué? Te daría estatuto diplomático porque tú serías el presidente y eres el presidente de tu propia Remel. Eres el primer ministro de tu propia Remel. Eres el ministro de Hacienda de tu propia Remel, con lo cual tú te pagarías impuestos a tu propia Remel. ¿De acuerdo? Y además, está en convenio con cualquier país que tenga a su alrededor para compartir seguridad social, hospitales, educación, lo que haga falta. Cualquier servicio del país donde el Remel esté existiendo puede ser utilizado por el Remel. ¿De acuerdo? Ser Remel no quiere decir estar completamente aislado.
quiere decir, yo entro a la Matrix desde REMEL, entro a la Matrix, pero con una ID que no controla el gobierno. Con lo cual, si estamos hablando de una ID, estamos hablando de un fideicomiso, estamos hablando de un trust. ¿De acuerdo? Igual que el DNI en España o cualquier ID en cualquier parte del mundo son un trust, REMEL también es un trust. REMEL es otra personalidad jurídica, tan legal como el DNI, repito, tan legal como cualquier ID de cualquier mundo, de cualquier lugar. ¿Cuáles serían las iniciales de REMEL? ¿O qué Sería quiere decir? REML, República Errante Menda Lerenda. ¿Por qué Menda Lerenda? Porque Menda Lerenda es yo bajo mi propia responsabilidad. O sea, yo creo una república que es errante porque va donde yo voy, mi patria en mis zapatos, como decía un grupo español, ¿vale? Mi Ajá. patria en mis zapatos, mi espacio físico y 1 metro alrededor es mi territorio REMEL. Okay. ¿De acuerdo? Uh-huh. Menda Lerenda porque soy yo bajo mi propia responsabilidad y nadie me puede decir nada contra ello. ¿De acuerdo? El problema que tiene REMEL hoy por hoy es que ha habido una mala utilización de REMEL. ¿Entiendes? Sí. La mala utilización de REMEL para hacer actos delictivos de diferente, pongamos, de diferente autoría, ¿vale? Es lo que le ha ido dando, y el sistema le ha encantado, le ha ido dando una mala fama a la REMEL. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero no quiere decir que la REMEL sea una mala opción para la gente. Quiere decir simplemente que cada cosa tiene su utilidad y cada cosa tiene su límite. Y por mucho que queramos utilizar la REMEL nunca puede estar en la parte natural, nunca puede estar en la parte real privada, porque sigue siendo una figura ficticia, pero como persona. ¿De acuerdo? Uh-huh. Siempre va a actuar como persona. Entonces, fuera de REMEL, ¿qué hay? Fuera de REMEL hay un ser vivo real, de carne y hueso, que eres tú con tu nombre en letras minúsculas. O como se escriben normalmente los nombres, la primera en mayúscula y la demás en minúscula. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, tú tienes ese nombre. Ese nombre es el que cuando tú has llegado al mundo, a este holograma, y deberías de haber puesto tu pie sobre la tierra, en ese momento eres secuestrado. Con el beneplácito de 2 testigos. El primero es tu padre o tu madre. Y el segundo es el médico que asistió al parto. ¿De acuerdo? De tal forma que se coja un ser vivo,
se le pega la vuelta y se convierte en letras mayúsculas, con lo cual se convierte en un ser muerto. Por eso el certificado del momento del alumbramiento es el certificado que se llama... ¿cómo se llama? 2 segundos. Legajo, ¿vale? Legajo, que es el documento que dice nacido vivo, ¿vale? El certificado de nacimiento realmente es un certificado de muerte, porque solo los muertos tienen el nombre en letras mayúsculas. Y iros a cualquier cementerio y mirad cómo tienen puestos los nombres en las lápidas los muertos. ¿De acuerdo? Y además, las letras mayúsculas viene del latín y es el capiti diminuti maximum, la disminución máxima de capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, hay un proceso en el cual el ser vivo recupera su realidad. Y a partir de ese momento existiría en la parte real privada. En cualquier parte del mundo donde se acepte un trust, se puede hacer de esa forma. En España no se puede hacer de esa forma porque en España la figura del trust no está reconocida por el gobierno, cuando es realmente una ilegalidad. ¿De acuerdo? Pero no es reconocida por el gobierno. Con lo cual, en España tenemos que utilizar un sistema alternativo para poder hacer ese movimiento. Y entonces, cuando convertimos a la figura REMEL en el autorizado representativo del trust, que es nuestro nombre en letras mayúsculas. ¿De acuerdo? Ese proceso se llama SPC, Security Party Creator. ¿De acuerdo? ¿SPG? SPC, de casa. ¿Vale? Sí. El SPC es un proceso que se inicia para convertir al hombre en letras mayúsculas, que a partir de ese momento es un trust declarado, y ceder el control de ese o la administración de ese trust a, en este caso, la figura REMEL. Si fuera un país donde se permite el trust, directamente podría recaer sobre el ser humano, es decir, el nombre con letras minúsculas, y no tendría ningún problema. ¿De acuerdo? Repito, todos los países donde no se acepte el trust como figura, entonces ahí es donde hay que utilizar la REMEL como el que va a tomar el control del trust, el que va a tomar como administrador principal el control del trust, que es nuestro nombre en letras mayúsculas. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ese proceso tiene un coste. El coste real son $1.250. Hay una posibilidad de hacerlo directamente nosotros, hacer todo el proceso directamente nosotros. Pero, por ejemplo, en los países de Europa, incluido España,
no podemos hacer un trasvase, una transferencia de dinero para pagar, o de notas promisorias, para pagar el UCC1, que es el embargo de el hombre de paja, del nombre en letras mayúsculas, ¿vale? Es un documento que hay que hacer y que hay que pagar. Bien, pues ese pago no se puede hacer en el anonimato si se hace desde Europa. Si se hace en Estados Unidos y en otros países, se puede hacer perfectamente en anonimato. Desde Europa no se puede hacer, con lo cual necesitamos un intermediario. El intermediario en este caso es una página que se llama Libres para Siempre, una página de internet, o una página americana que se llama Sovereign Film Solution. ¿Soberanía de las emociones? Algo así. ¿Vale? Luego, si quieres, te paso el enlace exactamente. Bien, en esa página creo que el proceso completo, haciéndolo tú, sale sobre unos $750. Pero tiene el problema del UCC 1. ¿Vale? El que lo va a hacer desde Europa lo puede hacer perfectamente sobre con la página Libres para Siempre, ¿de acuerdo? Y el coste va a ser $1.250. Pero ellos se van a encargar de todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago mención de esto? Pues porque hay lugares, sitios web, donde están ofertando el mismo producto, a lo mejor lo maquillan un poco, pero es el mismo producto en el fondo, pero con cantidades mínimas que son superiores a esa, exceptuando una página que lo hace por 1.100 euros, que el equivalente más o menos va a ser igual a los dólares, ¿vale? Pero hay otras páginas que se van a 4.500, a 7.500, incluso a 10.500 euros por el mismo proceso. ¿De acuerdo? Porque aquí, como en todo, también entra la avaricia por medio. Claro. Y la soberanía, cuando llega la avaricia, se va al cuerno. El carajo. Y ya soy yo el que me quiero enriquecer a costa de todos estos pardillos que no saben que tienen otras posibilidades. Entonces, yo quiero que la gente sepa que tiene otras posibilidades. Me consta que hay gente que no ha hecho todavía el SPC por el alto coste, porque 4.500 euros no los tiene todo el mundo, 7.500 menos, y ya 10.500, pues habrá que ver quién es el guapo que es capaz de poderlo pagar, ¿no? Pero cuando estamos hablando de 1.148 euros, cuando estamos hablando de 1.100 o cuando estamos hablando de $1.250, estamos moviéndonos ya en precios que son asequibles. ¿Por qué? Porque la libertad del ser humano tiene que ser asequible. La libertad del ser humano no puede estar en tener que hipotecar tu vida. No puede estar ahí. Entonces, ¿qué libertad es esa? ¿Y qué ser consciente, soberano es ese que te está cobrando esas cantidades? ¿De acuerdo? No me parece un ser consciente, soberano, me parece más bien un avaro. Sí, nada consciente. ¿Vale? Y nada de consciente. Sí. Así que es importante saber eso. Es importante saber que el SPC es un proceso que hoy por hoy, gracias a una investigación realizada, está al alcance de todo el mundo.
¿De acuerdo? Sí. Bien. Pero vamos a seguir hablando. Hemos hablado del SPC sobre las letras mayúsculas a través de la REML. Hemos hablado del SPC sobre el embargo de las letras mayúsculas que recaen sobre el hombre normal y corriente, el nombre normal nuestro, ¿vale? Pero también tenemos otras posibilidades. Y ahí ya nos tenemos que saltar del mundo de la soberanía al mundo intermedio. En el mundo intermedio nos encontramos con seres humanos que a través de hipnosis te pueden llevar a desconectar de todos los implantes que se te han colocado, de todo lo que haya de tecnología en tu casa, de cómo han engañado, de cómo te han desconectado, porque hay quien es desconectado completamente de su conciencia lumínica, y hay que restablecer esa conexión con la conciencia lumínica, ¿de acuerdo? Y entre ellos, entre una serie de gente, hay alguien que se llama Johnny Berchen, y es un hombre que, harto de ver lo que estaba pasando con todo el tema de alienígena, de implante y toda esta historia, pues empezó a darse cuenta de que se puede acceder y se puede actuar sobre ellos y se puede hacer por nuestra propia voluntad una labor de limpieza a través de una ayuda recibida y una labor de mantenimiento de la limpieza por parte de cada uno de nosotros. Pero limpiarte de algo que ni siquiera sabes que existe, que tú lo tomas como algo natural en tu existencia, cuando realmente no es algo natural, sino que es algo que te han implantado, que te están obligando a vivir. En su momento ya hablamos de las enfermedades, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Hablamos de que las enfermedades, la gran mayoría, son implantadas a nivel mental por los alienígenas y que nosotros vivimos las consecuencias de ellas. Bien, podemos estar hablando de todo tipo de enfermedades, con lo cual también estamos hablando de la gente que es síndrome de Down, también estamos hablando de la gente que tiene autismo, también estamos hablando de los niños que tienen déficit de atención, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de seres humanos que por alguna causa se desconectaron de la matriz en un momento determinado y los calificaron como que eran enfermos, como le pasaba a Kandinsky, que decía que en los colores veía notas musicales, o como le pasaba a otra gente que no percibe el rojo como nosotros percibimos el rojo, sino que lo percibe como verde, y no percibe el verde como nosotros, sino que lo percibe como rojo. Se llama daltonismo. Y yo me pregunto, ¿todo ese tipo de enfermedades no será más bien gente que puede estar por encima del sistema? Sí. Gente que puede estar por encima del holograma y puede empezar a ver la realidad de una forma distinta. Y los consideramos locos. Y los consideramos locos porque simplemente están fuera del sistema. Sí. ¿No sería realmente ese el estado natural de todo ser vivo? Estar fuera del sistema, percibir la realidad cual es realmente. Bien, Claro. pues se puede llegar a hacer, pero para ello tenemos que entender primero que lo que nosotros estamos padeciendo no es una enfermedad natural, que la naturaleza del ser humano no es estar enfermo, con lo cual nos tendríamos que ir a desde dónde sanamos al ser humano. Está claro, tendremos que sanarlo desde la mente, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos más profundamente, ¿dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir a los implantes
que se han puesto en esa mente. Porque si sanamos la mente, imagínate, tener una enfermedad, catalogamos esa enfermedad como mental, por ejemplo, cáncer, ¿de acuerdo? Curamos el cáncer, incluso lo curamos mentalmente, pero el programa base de ese cáncer sigue estando ahí. Y mientras que no eliminemos ese programa base, ¿cómo vamos a poder sanar al ser humano? No podemos llegar a sanarlo. Podemos llegar a ayudarle a encaminarse, pero no podemos llegar a sanarlo. Hace falta una sanación real que quite el programa, que desactive el programa completamente. ¿De acuerdo? Y ahí hay una serie de gente como tú, Agustín, como Johnny Belchen, como otra gente que se encargan de hacer que la gente tome conciencia de cuál es el verdadero problema que tiene. Y cuando la gente toma conciencia de cuál es el verdadero problema que tiene, ¿qué ocurre? Se desprograma. Y ya lo único que necesita es entender que no está solo, que hay otras entidades que están esperando que se desconecte para volverlo a conectar y que empiecen a ser conscientes de ellos mismos, conscientes de que se tienen que proteger. ¿De acuerdo? Tienen que crear burbujas de protección, por ejemplo, para estar resguardados y que nada pueda entrar a por ellos. Pero hay que tener en cuenta de que yo me coloque una burbuja de protección no me va a servir de nada si acto seguido cometo los mismos errores. Es decir, si salgo a la calle, me llega alguien, me dice cualquier cosa, me insulta cualquier cosa y yo bajo mi estado vibracional. Si bajo mi estado vibracional, estoy perdiendo mi burbuja de protección. Ya no me puedo proteger. Con lo cual, no es solamente el acto de que nos limpiemos, es también el acto de que nos mantengamos limpios. Y para ello necesitamos una alimentación, necesitamos una buena respiración y necesitamos, como siempre hemos dicho, unas buenas impresiones. Nada de lo que viene del exterior nos puede estar afectando. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que conseguiríamos tener nuestra burbuja completamente lista, tenemos que pensar en las palabras de José Jesucristo, que fueron: no es lo que entre en tu boca lo que te va a envenenar, sino lo que salga de ti. O sea, que si nosotros tenemos malas impresiones y estamos dentro de nuestra burbuja de protección, ¿qué va a ocurrir? Que esas malas impresiones van a ir ensuciando nuestra burbuja de protección. Con lo cual, también tendremos que aprender a limpiar nuestra burbuja de protección. Y ese será una labor que tendremos que ir realizando todos los días, no una vez, sino más de una vez. Y sobre todo, cuando estemos en una situación en la cual no estemos conscientes de lo que estamos realizando. ¿Vale? Cuando no somos conscientes de lo que estamos realizando, entonces cuando con más seguridad va a bajar esa burbuja o se va a ensuciar más esa burbuja. Con lo cual tenemos que intentar ser conscientes en todo momento. Porque la conciencia, la conexión con nuestra conciencia lumínica, si no la hemos perdido, va a ser fundamental para que nos podamos mantener en nuestro lugar. Cuando estemos
altos en vibración, nada de lo que viene de abajo del sistema nos va a poder terminar afectando. ¿De acuerdo? Ujú. O sea, yo lo tomaría como un refuerzo a lo que podemos estar haciendo con el tema de REMEL o con el tema del SPC. Con el tema de REMEL, el SPC, estamos cubriendo la parte física de la Matrix, y con la parte de la limpieza estaríamos reforzando la parte energética. ¿Vale? Por encima de eso, ya nos queda entender que la conciencia se va a mover en diferentes estados. Que esos estados son niveles. Y que a medida que vamos subiendo en niveles, nos va a ocurrir como cuando estuvimos hablando de los velos, que cada vez se va a simplificar todo más, hasta que vamos a llegar a un momento en el que solamente vamos a ver un juego. Pero en el momento que empecemos de nuevo a percibir daemon, alienígena, etcétera, como algo natural en nuestra existencia, en ese momento tenemos que darnos cuenta de que nuestro nivel vibratorio ha vuelto a bajar y tendremos que volver a laborar para volverlo a subir. Habrá que volver a limpiar, habrá que volver a hacer todas las cosas. Con lo cual, lo que se puede convertir en algo fácil, que es, ya estoy limpio, ahora me protejo y ahora voy ascendiendo en mi nivel de conciencia, en mi nivel dimensional, se va a convertir de nuevo en un vuelve a empezar. ¿Os acordáis de la historia de Sísifo? Que tenía que subir una montaña con una piedra. Y que subía y subía y subía y subía la piedra a lo alto de la montaña y se despistaba un momento y la piedra volvía a caer al fondo. Pues ese sería el resultado. Y como decía mi maestro, el infierno es un cono invertido, en el cual caer es lo más fácil del mundo y salir es muy complicado. Si a ese cono le unimos otro cono hacia arriba, imaginaros lo que nos va a costar volver a subir a estado de conciencia que ya habíamos podido alcanzar. Ojo, que realmente nunca vamos a perder, porque nuestra conciencia, esos grados que hayamos conseguido superar, los va a mantener, pero la distancia entre ella y nosotros va a ser muy grande. Entonces nosotros, con nuestra labor, tendremos que volver a recuperar esa conexión con nuestra conciencia lumínica, donde esté. Y a partir de ese momento, tomar nota de cuáles han sido nuestros errores para no perder de nuevo esos niveles de conciencia. ¿De acuerdo? Sí. Así pues, el camino hacia la salida es un camino en el que cada vez que estemos más arriba, todo va a ser más simple. Y es una buena forma de detectarlo. Cuando tengamos muchas complicaciones en nuestra vida, ya sabemos que estamos en mal camino. Okay. Cuando nuestra vida empieza a simplificarse, ya sabemos que empezamos a ir por un buen camino. ¿Vale? Y Sí. teniendo en cuenta de que siempre que tomamos ese camino de salida, nunca podemos dar por hecho que ya estamos bien encaminados, aunque parezca redundante, aunque parezca contradictorio, más bien. Quiere decir simplemente que cuando nosotros decidimos salir,
hay alguien, entidades, que se han aprovechado de nosotros durante miles de años y que no van a querer quedarse sin su pastel tan fácilmente. Con lo cual, los primeros pasos van a ser duros. Pero cuando ya lo hayamos dado y tengamos la firme decisión de seguir hacia adelante, todo se va a apaciguar. Y es cuando vemos otra realidad, es cuando vemos nuestra propia realidad. Claro. Cuando dentro de nuestra burbuja estamos protegidos, nos sentimos mejor y vemos esa realidad de una forma más clara, más amena, más divertida y no tan trágica, ¿no? Como de pronto pareciera. Claro, y todo va a funcionar como fractal. Todos los procesos van a funcionar como fractal. O sea, que si tú te metes en el mundo de la soberanía, cuando entres en el mundo de la soberanía te va a parecer todo algo dificilísimo, algo súper complicado. Sí, Cuando entiendes el mundo de la soberanía te das cuenta de que es A, B, C, D, E y que todo se va poniendo en su es un sitio. caminito, pero mientras no lo entiendes, es complejo. Eso es. Y por eso necesitamos ayuda, ayuda de gente que sí sepa transcurrir por esos caminos. Exacto. Con suerte tenemos información, tenemos compañeros, homólogos, que ya hicieron esos caminos y que entregaron documentación, entregaron información, incluso escribieron libros para decirnos cómo iba a ser ese camino. Con lo cual, no podemos rendirnos a la primera pensando, esto es muy difícil para mí, yo no puedo hacerlo. ¿Vale? Sí. Hay que partir de que para todo el viaje se inició con algo complicado. Y que con el paso del tiempo, todo lo complicado se convirtió en algo más familiar para nosotros. Imaginaros cuando por primera vez os dan una bicicleta y os dicen, venga, que tienes que aprender a montar en bicicleta. Y te dicen, es muy fácil, coge el manillar, coge los pedales, empieza a dar pedales, empieza a andar, la rueda va a empezar a moverse y tú va a funcionar. Pero tú te montas en la bicicleta y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que yo tengo que hacer esto? Si esto es lo más complicado del mundo, por Dios, ¿cómo voy a mover el manillar a la vez que estoy dándole a los pedales? Esto es imposible, me voy a pegar una torta de campeonato. Y te la puedes pegar. Pero te va a levantar. Y te va a volver a montar en la bicicleta. Y va a intentar dar una pedalada. Y a lo mejor te vuelve a caer. Pero ya has dado una pedalada. Te va a volver a montar. Y vas a conseguir dar 2, 3 pedaladas. Te va a volver a caer a lo mejor. Pero te va a volver a montar. Y esa vez ya va a poder aguantar una calle. Y luego podrás aguantar 2 calles. Luego podrás moverte por la ciudad. Luego podrás ir al campo. Luego, y cada vez te darás cuenta de que puedes soltarte incluso de manos para manejar la bicicleta y te va a parecer increíble. He soltado el volante, he soltado el manillar para conducir esta bicicleta. ¿Vale? He soltado el manillar y no me he caído. ¿Ok? Pues ese es la forma de pensar que tenemos que tener. En todo vamos a tener tropiezos y en todo nos vamos a tener que levantar. Sería falso, generalmente, si alguien dijera que ha pasado por todo el camino sin tener ningún tropiezo. Todo. En la altura en la que estemos del camino, todos hemos tenido tropiezos. Y algunos los tropiezos le han costado mucho dinero, muchas notas promisorias. Y a otros los tropiezos le han costado incluso perder la chaveta, perder la cabeza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque
Porque los que tenemos ahí, esos enemigos reales, no van a ponernos fácil nada, como ya he dicho. Y el que no esté bien equilibrado va a perder todo. Y el que esté equilibrado va a poder continuar hacia adelante. ¿De acuerdo? Imaginaros, volvemos al tema de la bicicleta. Imaginaros que esa bicicleta no es nuestra. Sí que nos la han dejado para que la utilicemos. Y el dueño ve que no hemos caído y que le hemos hecho un bollo a la bicicleta. ¿Qué hace? Te quita la bicicleta. O te dice, no, tú o aprendes bien o no te dejo la bicicleta. ¿Vale? Sí. Imagínate que coges la bicicleta y te estampas contra la pared, te pega un cabezazo y eso te hace un problema mental. ¿Tienes la culpa de la bicicleta? No. Ni siquiera tú tienes la culpa. Es algo que ha ocurrido, fortuito. Pero que está la posibilidad ahí. ¿De acuerdo? Siempre que nos metemos en un camino desconocido, está la posibilidad de que nos podamos equivocar. Pero como siempre he dicho, la clave no está en equivocarte y quedarte como víctima ahí regodeándote en tu victimismo. Se trata de caerte, equivocarte y levantarte lo más rápido posible. Y plantearte seguir ese camino hacia adelante. ¿De acuerdo? Bien, pues para empezar, está bien. Ya hemos hablado de los 3 posibles caminos y luego ya iremos profundizando. Hay algunas preguntas, Fran. Hay preguntas, pues vamos a ellas. Sí, dice, mi pregunta simplemente, ¿cuál es tu opinión, Fran, de todo lo que ofrecerá, de todos los trámites que ofreces? ¿Qué ofreces? Que ofrece Ra. A ver, Ra es uno más de los que están ofreciendo cosas. Ah, yo no Ra sé qué dice Ra es un homólogo de Remel que hace el SPC y hace otro tipo de proceso. He estado viendo lo que hace Ra y hay cosas que me parecen con buen precio, entre ellos el de los 1.100 euros por el SPC es Ra y me parece bien, no me parece mal. Me parece mal cuando empezamos ya a intentar exprimir a la gente más de la cuenta. Y cuando un proceso que se sabe perfectamente que con lo que ya se ha hecho hay suficiente, a la gente se le intenta cobrar 5.000, 7.500, 10.500, porque realmente es hacer negocio ya. Y si estamos luchando en contra del negocio, si estamos luchando en contra de un sistema que nos hace comerciar, pues no creo que sea la mejor forma de ser consciente ir nosotros encima comerciando, sino que las cosas, cuando ya las hemos encontrado, cuando estamos ayudando a la gente realmente, yo entiendo que se tenga que cobrar una cantidad, pero esa cantidad no puede ser algo excesivo. Y sí, me parece bastante excesivo los precios que he estado viendo, pero no solo los de Ra. Hay homólogos que tienen precios todavía superiores a los de Ra. Por los mismos servicios. ¿De acuerdo? Porque claro, nos metemos en el mundo del comercio, pues libre comercio, ¿no? Aquí cada uno a sacar lo que pueda. Pero lo que no entendemos es que la gente que está buscando este tipo de procesos es gente que no maneja mucho dinero. Es gente que no maneja muchas notas promisorias. Porque son los que realmente necesitan salir del sistema. Y es tan simple como que el sistema premia a los que están a favor de él.
Y los que estamos en contra son los que tenemos una mala situación económica. Y esa gente se aprovecha de la mala situación económica y nos promete que nos van a sacar del sistema a costa de que nosotros le tengamos que pagar a ellos cantidades que se nos salen de sobra de los presupuestos. Entonces, si fueran más humanos, y ahí Ra tiene un punto por encima de los otros, claro está, porque tiene un producto SPC que es realmente es asequible, porque ya digo, son 1.100 euros por ese SPC, ¿vale? Pues por lo menos él actúa más como humano que otros que tienen páginas y que van a sangrar a la gente. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, quiero que quede claro esa postura. Ok, sí, gracias. Dice, hola, buenas, me nace la pregunta sobre la gente de la iglesia. ¿Son extraterrestres o demons? Pues solamente ponte a pensar cuántos espejos se ven en una iglesia. Chorro. No, todo lo contrario. No hay espejos en la iglesia. Ah, ok. Si hubiera espejos en la iglesia, a lo mejor nos daríamos cuenta de que hay entidades por allí que no se reflejan. Ah, ok. ¿Vale? Okay. Sí. La iglesia, las religiones son fundadas por los extraterrestres. Y las religiones son fundadas por los extraterrestres a su imagen y semejanza. Es decir, las religiones que nosotros seguimos aquí, los cultos que nosotros seguimos aquí, son los que ellos traen de sus planetas. ¿De acuerdo? Son los que ellos siguen, como por ejemplo la cultura de la muerte, la cultura de los entierros. Porque en unos lugares los entierros se festejan y en otros lugares los entierros parece un momento dramático? Por las culturas de esos seres extraterrestres, por lo que ellos hacen. ¿Por qué las funerales de las grandes, de las altas jerarquías son tan impresionantes, mientras que los del pueblo pasan desapercibidos? Porque ellos, los extraterrestres, en su alta jerarquía, también tienen reconocido ese tipo de funerales especiales. Todas las celebraciones que hace la alta jerarquía, tanto monárquica como oligarca, son rituales realmente. Pero son rituales de esos seres extraterrestres que los controlan o incluso los poseen directamente. Uh-huh. Y los Daemon se unen a la fiesta. Ok. ¿Cuáles son los libros? Hablaste de algunos libros que ya hay algunas personas que ya han vivido ese proceso y que cuáles La son los pena libros. es que la gran mayoría de esos libros están en inglés, pero para el que entienda en inglés os prepararé un listado de libros que podéis leer. Ajá, ok. Advierto, son tochos así, ¿vale? Ok. Para que lo vayáis sabiendo. Dice, ¿qué opina de la Common Law? Bien, el derecho de las costumbres es un derecho original del ser humano que hacía que cada una de nuestras acciones repetitivas creaban ley. ¿Qué ocurre? Ocurre que ese derecho hoy por hoy está en manos de la élite y está en manos de los gobiernos. Cuando un gobierno saca una supuesta ley, que no es una ley, es una norma, se ampara en la common law, se ampara en el derecho de las costumbres, se ampara en que cuando nosotros, por desconocimiento, actuamos repetitivamente como ellos nos han dicho, por ejemplo, ponte la o tienes que pagar por aparcar en un lugar determinado, como la zona azul,
etcétera, etcétera, todo eso que nosotros aceptamos y hacemos de forma repetitiva, pasado un tiempo, se convierte en ley común. Y entonces es más difícil luchar contra ello. Cuando nosotros nos negamos a actuar de esa forma, sobre todo cuando empiezan a salir las leyes o las normas, y advierto, porque ahora vienen las normas de las ciudades de 15 minutos, o vienen las normas de las zonas de baja emisiones. Bélgica acaba de renunciar, parece ser. Claro, es que es normal, es que es normal. Es que lo que ha pasado en Asturias, por ejemplo, con el Tribunal Supremo de Cantabria, o sea, perdón, lo que ha pasado en Asturias creo que es con una declaración del Tribunal Supremo de Asturias, es que no se puede hacer. Es que va en contra de la Carta Magna. Es que va en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos que nos asisten a todos, como personas, da igual, porque siempre nos van a considerar a ellos como personas, ¿de acuerdo? Pero nos asisten esos derechos humanos, dicen que tenemos derecho a la libre circulación, al libre viaje. Con lo cual ellos no pueden impedir que entremos en una ciudad o que viajemos o nos desplacemos de un lugar a otro. No pueden impedirlo. A poco que los tribunales supremos vayan recibiendo denuncias de los seres humanos diciendo que están violando sus derechos, no les va a quedar más remedio que anularlo todo. Es así. También lo de los granjeros en Bélgica, ya también lo green, no me acuerdo del concepto, pero ya también acaban de posponerlo al 2070. Sí, el green es la Agenda 30. La Agenda Green. Claro. Ajá. Es que la Agenda Green nunca se va a poder llevar a cabo. Nunca. Exacto. Porque la humanidad despertó. Porque la humanidad está en el camino de la salida. Y porque de aquí a un tiempo le estaremos pateando el culo a toda esta gente. ¿Vale? Entonces nunca se va a poder llevar a cabo. Y todo aquel que esté diciendo que eso va a ser así, está mintiéndole a la gente y está haciendo una labor para la élite y no está a favor de los seres humanos. Aprovechando tu conocimiento en los astros, en astrología, pinta para eso, ¿no? Para la gente, rebeldía. Yo no sé nada de eso. Sí, pero la rebeldía tiene que ser a través de la conciencia lumínica. Nunca nos olvidemos. Sí. Las revoluciones no le han servido de nada a la humanidad si no fuera porque ha habido seres conscientes en el hecho de proclamar las cosas. Incluso se dice que están las constelaciones como cuando la Revolución Industrial Francesa. Entonces, pero hace falta esto que dices, claro, la conciencia lumínica. Porque ellos lo utilizan para que la gente se levante sin conciencia. A ver, la gente se mueve por moda. La moda es una programación y la programación se puede variar por parte de ellos. ¿De acuerdo? Con una serie de informaciones controladas al mundo, ellos pueden hacer que la gente entre en situaciones de rebeldía inconsciente, lo que es una revolución. ¿Vale? Y cuando la gente entra así, lo que hace, el resultado de lo que hace es peor para ella. No ha habido una sola revolución en este planeta que no haya sido peor para la humanidad. Ni una sola. Porque todas han sido controladas.
Entonces, el camino no va por ahí, el camino va por la conciencia, el camino va por la conexión con la conciencia lumínica. Y para ello hay que limpiarse, hay que reconectar de nuevo la conciencia lumínica. Y hay que hacer el camino, pues eso, desde la conciencia lumínica en plena conexión con el aspecto físico. Esa es la única forma de poder hacer todo este proceso. Con garantía, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dice Chari, entonces los venenos que introducen alimentos, agua, aire, ¿qué interacción hacen en el avatar? Bajar la vibración. Se baja el sistema autoinmune. Cuando el sistema autoinmune, que depende del timo, baja, todo el sistema que tenemos baja y la vibración baja. El escudo de protección, la burbuja de protección se anula y las entidades pueden volver a tomar control de la unidad de carbono o el avatar o el aspecto físico, como queramos llamarlo. Ok. ¿Le parece que una familia podría pagar ese precio, Lepar? Me parece que una familia puede pagar 1.148 euros antes de pagar 10.500 euros, sí. ¿Le parece barato y accesible ese precio? El de 1.500 sí, el otro no. 1.250 dólares es lo más barato que he visto en el mercado. Y si alguien puede hacerlo más barato, que me lo diga y lo anunciaré. Hay espejos en la parte superior de la iglesia donde está el organista. Porque se supone que el organista por lo menos será humano. Tenía sensibilidad, sentía empatía, sentía, claro. Dice Javier Reca. ¿Y Carlos de Inglaterra es extraterrestre? Como mínimo, tiene que estar controlado. Solamente fíjate en lo que se puso en la cabeza cuando fue a coronarse. Lleva una corona. Esa corona tiene piedras preciosas. Bien, meteros en internet y poner Ofenón. ¿Vale? El Ofenón era un pectoral que llevaban los levitas de oro con piedras. Y que ellos decían abiertamente que les permitía conectarse con los dioses. Si ya a esta altura no entendemos quién son los dioses, claro, los dioses son los extraterrestres. Ok. Yo creía que muchos extraterrestres, Lucero Hernández, hola Lucy, ¿cómo estás? Yo creía que muchos extraterrestres eran daemons y que los daemons eran extraterrestres. Face Green Smiling. Que muchos extraterrestres eran demonios y que los demonios eran extraterrestres. Vale. Son dos entidades completamente distintas. Los demonios son extradimensionales y los extraterrestres son físicos extraterrestres. Ahí está preguntando cuál es la diferencia, ya la acabas de decir. Y que los demonios, dice, no tienen cuerpo y el extraterrestre sí lo tiene. Ok. Luego dice Etelvina, pero si la gente debe hacer el SPC, me suena a gente del sistema que quieren hacer su kiosquito. ¿No le parece elitista? Un sálvese quien pueda. No entiendo qué es el kiosquito. Para ustedes, ¿qué es el kiosquito? Agustín, tienes que poner la palabra FOD. ¿En dónde? Donde has puesto, es que me he equivocado en el nombre. Donde has puesto Efenón, sí. El pectoral se llama, espérate que te lo diga con toda seguridad.
A ver, si era aquí. Sí, EFOD. E-F-O-D. EFOD. Ok. Vale. Y ahora le contesto a Etelvina. A ver. Sí, perdón. A ver, el SPC es algo que uno hace si quiere y si no quiere no lo hace. Eso está claro como el agua. No es fomentar el sistema porque es todo lo contrario, es salir del sistema. Y un kiosquito, pues el que vende ese producto es el responsable de lo que haga ese producto. Yo desde luego no lo vendo. Con lo cual no tengo por qué ser el responsable del kiosco. El responsable del kiosco será el que sea. Mi misión es divulgar. Y lo que yo hago es divulgar y darle a la gente el máximo de posibilidades. Nada más. Liliana Caballo pregunta, ¿el azúcar, el alcohol y el tabaco bajan la vibración? Sí. Etelvina, es porque el organista debe mirar la escena y uno también al cantar. A la de los espejos. Vale, pues entonces ya se ha contestado ella. Sí. Esa sería la última pregunta. Y bueno, la corrección es EFOD. Hay que buscar qué es EFOD para tener claro respecto a la Y corona. vaya a entender perfectamente cómo una corona es un efod. Y el efod se utilizaba para recibir instrucciones de los dioses o de Jehová en ese momento. Entiéndase. Ok. ¿Vale? Vale, pues sería todo. Si ya no hay más preguntas, Fran, cerramos si estás de acuerdo. Muy bien, perfecto.